Cordial saludo, tutora Camila Martini. Mi nombre es Carlos Arley Murcia Cabrera. Soy estudiante del primer semestre de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a llevar a cabo un video explicativo sobre las diferentes etapas que han hecho posible la construcción de democracia, derechos humanos, movimientos sociales y ciudadanía participativa. Empezamos con la historia de la época clásica en la antigua Grecia, que es allí donde se empieza a hablar por primera vez de la polis como la ciudad-estado y se empiezan a hacer las primeras reflexiones sobre la justicia y la organización y se conoce por primera vez de la democracia ateniense, donde el hombre para ese entonces ya era visto como un ser racional, y traigo a correlación un autor muy importante que es Aristóteles, nació en el año 384 a.C. y con su obra La Política, donde plantea que el hombre es un animal político por su naturaleza y ahí mismo defiende un gobierno para él llamado mixto, que es la politeia, el cual permite equilibrar elementos eh, como la democracia y la democracia que es la participación del pueblo y la aristocracia que es el gobierno de los actos. Permite por primera vez clasificar, por supuesto, los gobiernos en puros, en monarquías, aristocracia y la politeia. Después pasamos a una época, a la Edad Moderna, que es muy importante, que fue un periodo histórico que abarcó aproximadamente desde finales del siglo XV y terminó en finales del siglo XVIII, terminando con la Revolución Francesa, por supuesto. Fue una transición donde se dieron las primeras monarquías absolutas que surgieron como sistema político clave, concentrando todo su poder, donde para ese entonces para ese entonces el máximo representante de la monarquía era el rey, el cual hacía sus veces de administrar el Estado, crear las leyes e impartir justicia al mismo tiempo. De ahí, de la Edad Moderna, nace un autor fundamental que lo vamos a traer a correlación, que es Thomas Hobbes, que es un filósofo inglés, donde aporta con su obra el Leviatán y empieza a hablar sobre el contrato social, sobre el estado de naturaleza de los hombres y sobre el soberano absoluto. La Ilustración, que fue un movimiento intelectual, cultural, filosófico en Europa a mediados del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, que se caracterizó por la fe en la razón como medio fundamental para lograr alcanzar la verdad y lograr, por supuesto, el desarrollo de la humanidad. Este permitió este movimiento intelectual hacer unas críticas de superstición a las tiranías que existían en ese entonces, como lo fue las monarquías absolutas, y al mismo tiempo promovieron ideas como la libertad individual, los gobiernos representativos e influyeron, por supuesto, en revoluciones como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, en la declaración por primera vez de los derechos del hombre en el año 1789. Se proclamaron para ese entonces los principios universales como la libertad de la igualdad, la propiedad, estableciendo derechos naturales imprescriptibles como igualdad y libertad, derechos naturales, soberanía nacional. Y tenemos un autor eh, importante que es John Locke, nació en el año 1632, donde hace su aporte fundamental al contrato social que ya había sido plantado por Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, donde
Thomas Hobbes planteaba que los hombres en su estado de naturaleza eran hombres violentos, egoístas, individualistas y que vivían en un estado de entreguerra. Y para Thomas Hobbes también dice que los hombres en su estado de naturaleza, más que ser egoístas, individualistas, eran seres humanos que tenían unos derechos como lo era el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, y que por lo tanto el, el contrato social era una forma de llegar a concertar el orden social, y que la finalidad de ese contrato social era la creación de los nuevos estados, y esa finalidad de esos nuevos estados era la protección de los derechos de los hombres como tal, y no eh, de una cierta manera dominarlos a través del poder absoluto, sino que existiera una libertad. Y más adelante vemos las diferentes teorías del liberalismo, como fue el liberalismo clásico que se dio en el siglo, entre el siglo XVII y el siglo XIX. Las ideas claves del liberalismo clásico están influenciadas por John Locke, está influenciadas por Adam Smith, por Montesquieu, por John Stuart Mill, y lo que planteaban ellos fueron temas como libertad, propiedad, soberanía popular, la separación de los poderes, la cual hizo parte del movimiento de la Ilustración, que fue la que permitió la creación de los nuevos estados modernos, hoy en día democráticos, participativos y con poderes equilibrados. Tenemos también el liberalismo social y progresista que se dio a finales del siglo XIX y dentro del siglo XX, que combinaba la defensa de la libertad individual con la justicia, y hablaban sobre ya justicia social, sobre los gobiernos o estados que planteaban las políticas de provisión de servicios como salud, educación, haciendo un reconocimiento que la democracia requería de una buena redistribución de oportunidades económicas en la sociedad. Se habló también la otra corriente, que es el libertarismo, que se da en el siglo XX y lo que planteaba era maximizar la libertad del individuo y minimizar como tal el Estado e incluso en la economía, en la intervención de la economía. Tenemos la otra corriente, que es el neoliberalismo, que se da a finales del siglo XX, que fue fundamentada al proponer un modelo que minimizaba la intervención estatal en la economía y defendía el libre mercado como garante de la eficiencia democrática y de la libertad del individuo y el posible desarrollo como tal de él. Ahora vamos a hablar de un tema fundamental, que es la justicia social planteada por Nancy Fraser, que es una filósofa teórica crítica, nacida en el año 1947, es de Estados Unidos, reconocida por su trabajo social sobre justicia social y las críticas al capitalismo contemporáneo. eh, Fue una de las primeras en plantear, en hablar sobre la justicia social, redistribución económica, reconocimiento social y cultural, sobre la participación democrática de la ciudadanía, y en sí su enfoque no fue tanto centrarse en la redistribución económica, sino más bien se centraba era en el reconocimiento social y cultural de las minorías, de esos grupos o movimientos sociales que se habían venido dando en el transcurso del tiempo y que de una u otra manera no eran ni reconocidos ni identificados, ni se les da, no tenían esa participación como tal democrática en la sociedad. Y ella planteaba que desde la justicia social permitía poder trabajar y lograr cerrar esas brechas de desigualdades sociales, donde la democracia y la participación fueran claves para el desarrollo de los individuos, con la obteniendo identidad y reconocimiento, y por supuesto es la participación que le permite el desarrollo máximo de los individuos en colectividad.
De aquí pasamos, traemos a correlación a un fenómeno político en Colombia que se llama la polarización, que se ha venido dando desde el año 2016, para ese entonces en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aquí en nuestro país Colombia, que empezó a dar sus primeros pasos como fenómeno político de polarización cuando se le decide preguntar al pueblo a través de un plebiscito si estaba a favor o en contra, por más decir si quería la paz o no la quería. De ahí se empieza a sesgar eh, este fenómeno y hoy en día se ve más representativo con la llegada de este gobierno de izquierda progresista al Estado, como lo es el gobierno de Gustavo Petro, que se ha enfocado en proyectos de paz del territorio nacional y ha enfocado la justicia social como política para cerrar esas brechas de desigualdades que han existido en nuestro país durante tanto tiempo, que ha planteado políticas medioambientales y ha permitido que crezca en gran medida el progresismo en Colombia con su proyecto y su lema Potencia Mundial de la Vida, que a diferencia de las políticas del ex presidente Álvaro Uribe, cuando habla de la seguridad democrática, que prácticamente por más de 200 años la derecha, digamos que ese fue su planteamiento de gobierno, y se genera este fenómeno donde empieza a haber una división de ciudadanos que unos están viabilizados hacia el proyecto de la vida y otros están viabilizados hacia el proyecto de la seguridad nacional. Y este fenómeno político polarizado en Colombia lo que hace es generarle un problema y un atajo en sí a la democracia en nuestro país, porque hace que se desligue y que se pierda ese derecho de la libertad de, de expresarse y de compartir y de convivir las diferentes ideas y pensamientos que se tienen. Pienso que nosotros como futuros politólogos debemos ser muy analíticos, muy críticos en cuanto a estas situaciones. Eh, Pueda que tengamos nuestras ideologías o corrientes políticas, pero eh, la democracia es un derecho fundamental y Colombia es un Estado social de derecho, el cual debe prevalecer la participación ciudadana, la libre expresión, eh, la libertad general y la voluntad del pueblo debe enmagnar por encima de cualquier situación que quiera degradar nuestra sociedad. Muchas gracias, ha sido un gusto trabajar.